Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Encuentran restos humanos en el poblado de La Vega, cercano al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Personal de la Guardia Nacional resguarda el lugar y se investiga si ambos lugares están relacionados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, era un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Se han dado de baja 39 páginas web que eran utilizadas por la célula del grupo criminal y han sido detenidos, dice, 49 implicados, entre ellos el comandante Lastra. La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, anunció reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para crear la Plataforma Única de Identidad. Vecinos de la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco se oponen a la construcción de un albergue para migrantes. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cuenta con una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, para dar con su paradero, toda vez que su situación legal es catalogada como prófugo de la justicia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó a 50,410 estudiantes apoyo económico por 1,500 pesos, los cuales serán bimestrales para gastos de transporte. Amigos Radio Escuchas, esté atento porque en unos minutos más vamos a platicar con el ex procurador agrario Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 24 de marzo del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Encuentran restos humanos en el poblado de La Vega, cercano al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Personal de la Guardia Nacional resguarda el lugar y se investiga si ambos lugares están relacionados. Ya en el lugar se encuentran peritos de la Fiscalía General de la República y autoridades de investigación de la Fiscalía de Jalisco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, era un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Se han dado de baja 39 páginas web que eran utilizadas por la célula del grupo criminal y han detenido a 49 implicados, entre ellos, dice, al comandante Lastra. Escuchemos cómo lo dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias el Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación.
La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N. alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Jalisco para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables de estos hechos y llevar a la justicia a las víctimas y familias que han sido afectadas por estos grupos criminales. Pues amigas y amigos, acaba usted de escuchar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch. Vamos a esperar la investigación que lleve a cabo la Fiscalía General de la República sobre este polémico caso
que bueno, ya trascendió fronteras. Pero bueno, mientras tanto es importante reiterar que ya hay 49 personas detenidas implicadas en este asunto, y este fin de semana se detuvo aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Coajimalpa, al líder de una célula delictiva relacionada con el adiestramiento allá en el rancho de Izaguirre. Pues vamos a estar atentos, amigos Radio Escucha, para darle los avances de la investigación de este caso que, pues ha causado polémica en todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo los avances que vaya dando de este tema la Fiscalía General de la República. Vecinos de la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco se oponen a la construcción de un albergue para migrantes. Esta tarde tenemos en la línea telefónica a la compañera, amiga y colega conductora de Acústica Radio, Ana María Domínguez, para darnos los detalles de este asunto que afecta a los vecinos. Ella está ahí, donde se genera la noticia. Estimada Ana María, buenas tardes. Platícanos qué es lo que pasa por allá. Noel Alvarado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy estamos exactamente aquí en el eje Eulalia Guzmán y Plan de San Luis, es la Nueva Santa María, porque los vecinos siguen aquí, obviamente, en este plantón que lleva tiempo y que, bueno, están obviamente exigiéndose no al albergue. Así es como se escucha la porra, la voz de los vecinos de la Nueva. Aquí está la vecina Sandra con nosotros. Sandra, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, buenas tardes. Oye, a ver, platícale un poquito para toda la gente de Acústica Noticias, 11:50, el compañero Noel Alvarado, nuestro titular de noticias. ¿Y cómo van los avances hasta ahorita en esta negociación de no al albergue en la Nueva Santa María? Hasta ahorita no tenemos ningún avance, seguimos en que tenemos la reunión del 31 de este mes y aquí seguiremos hasta el 31 esperando que tengamos una buena respuesta. Oye, Sandra, se dice que son pocas las personas que están apoyando este movimiento. ¿Qué tan cierto es que son pocos los vecinos? Totalmente falso. Entendamos que hoy es lunes y la gente labora, ¿no? Pero tenemos cubierto el espacio de las 24 horas. Todos los días tenemos vecinos, como ahorita puedes observar, tenemos vecinos y sí, efectivamente la mayoría son de la tercera edad, pero en la noche tenemos los jóvenes que nos apoyan a cubrir el espacio. Me parece muy bien. Oye, dinos 3 razones por las que obviamente se está diciendo no al albergue. Porque no tenemos la estructura aquí en Azcapotzalco, no contamos con los servicios requeridos para que nosotros como ciudadanos vivamos bien. Es inhumano un albergue cuando no se cuentan con los servicios normales. Oye, falta del agua, problemas de luz, que no han venido la alcaldía a resolver para los niños. Inseguridad en todo Azcapotzalco. Esta inseguridad que se vive, también coméntanos un poco sobre esto. Sí, tenemos inseguridad en todo Azcapotzalco, no tenemos agua, en la Nueva Santa María nos cortan el agua a la 1 de la tarde. Llevamos 5 días aquí, no ha pasado la limpia, no hay poda de árboles, nos faltan muchos servicios. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan a seguir? Esperar aquí al 31 de marzo que tengamos la reunión, esperemos que la reunión sea favorable y queremos una casa de cultura. Se está hablando también, obviamente, de hacer una convocatoria a los vecinos, a las colonias aledañas que hay por aquí. También platícanos un poquito sobre esto. Sí, nos están apoyando Miguel Hidalgo, porque tenemos a 2 cuadras Miguel Hidalgo. Entonces Miguel Hidalgo, electricista, obrero popular, un hogar para cada trabajador, el centro de Azcapotzalco, estamos muy unidos. Sobre esta propuesta de hacer un pliego petitorio para que se vuelva una encuesta, que los vecinos decidan si es o no, qué tan cierto es y cómo va esto. Apenas se acaba de meter, es un proceso que toma tiempo y veremos cuál será la mejor opción para todos los vecinos. Ok, y en caso de que no, ¿qué es lo que qué se procede? ¿Qué va a hacer? No te puedo decir qué vaya a pasar después del 31. Definitivamente nuestra propuesta es no al albergue, sí a la cultura, eso sí te puedo asegurar. No puedo darte una respuesta hasta que tengamos la entrevista con las autoridades y lleguemos a un acuerdo de que sí a la cultura y sí se ponga una casa de cultura en este predio. Sí, que es lo que se decía que había, de hecho, que hay un escrito en el que se metió a las autoridades donde se hablaba de que iba a ser un espacio cultural. Sí, efectivamente, existen los papeles. En el momento que la licenciada Claudia Sheinbaum fue
jefa de gobierno, existen los papeles donde autorizó que este predio fuese una casa de cultura. Y hasta ahorita esa parte obviamente no se hace. No se llevó a cabo. Sí, una sugerencia una vez más para todos los vecinos, la gente que está cerca de aquí. Nada más le pedimos a las autoridades que tengamos un buen acuerdo y que sí a la cultura. Muchísimas gracias, Sandra. De nada, gracias a ti. Pues allá está, amigos de 1150 Acústica Noticias, Noel Alvarado. Así es como siguen los vecinos llegando y bueno, se reúnen todas las tardes, se llevan a cabo mesas de diálogo. Los vecinos están muy fuertes, están muy unidos y en definitiva, obviamente ellos están a la negativa de que se haga un albergue en este lugar por muchos motivos. De hecho, es un tránsito muy constante el que se vive sobre Eulalia Guzmán. Hay exactamente un semáforo y bueno, pues obviamente cerca de este lugar hay muchas escuelas, hay primarias, hay kinder y también, bueno, pues transporte público que todos los días pasa por aquí. Independientemente de lo que se ha hablado, aquí tenemos a los vecinos que dicen no son vecinos xenofóbicos, no son vecinos racistas, no tienen nada que ver con esto. Ellos no están en contra de la gente inmigrante, al contrario, se está hablando de que sí se les apoye, pero que se busque un lugar adecuado donde ellos puedan estar, porque aquí donde estamos es justamente Noé Alvarado, esto es un alto, y pues hay mucho transporte público que pasa por aquí, así que vecinos, que se escuche pues entonces, no al albergue, que es como se está hablando. Muchos adultos mayores, tenemos muchos niños y bueno, lo que se está obviamente platicando es pues que se llegue a un acuerdo aquí con las autoridades para que puedan reinstalar este albergue en algún otro lugar que sea un poquito más adecuado pues para toda la ciudadanía. Así las cosas, ¿no, Alvarado? Pues Anita, vamos a estar atentos a ver qué se da en esta próxima reunión con el Instituto Nacional de Migración y con el gobierno de la Ciudad de México también. Pues hay que ver qué dice el gobierno de México sobre este tema, pero mientras tanto, pues los vecinos inquietos de que no quieren un albergue para migrantes allá por Azcapotzalco. Gracias, Ana María, buenas tardes. Al contrario, Noel, así seguimos pendientes a la nota. Muchísimas gracias a toda la gente de Acústica Noticias. Hasta luego. Hasta luego, pues ya escuchó usted, amigo Radio Escucha, los vecinos de la Nueva Santa María en Azcapotzalco se oponen a la construcción de una casa para los migrantes. Y también le informo que la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, anunció reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la Plataforma Única de Identidad tras la polémica del campo de supuesto adiestramiento del narcotráfico en Teuchitlán, Jalisco. La funcionaria explicó que se busca interconectar a México y crear así un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, en donde la sociedad sea partícipe, se alerte de forma rápida a todo el país y se fortalezcan las fiscalías estatales para la investigación. Entre las principales acciones se encuentra la creación de la Plataforma Única de Identidad para localizar a personas con su clave única de registro de población y una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas que se conectará al Banco Nacional de Datos Forenses y datos de las 32 fiscalías estatales y la federal. Estos mecanismos de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares tendrá capacidad de consultas en tiempo real, aseguró la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos. El agua pluvial no se aprovecha como debe ser en el Valle de México. La información con Alejandro César Vázquez. El auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y pues el tema de hoy es que en estos días ha estado lloviendo y al menos en la zona del Valle de México, gran cantidad de esa agua pluvial se va a los drenajes. Según las soluciones hidropluviales, México recibe un promedio de 1.489 mil millones de metros cúbicos de agua al año y solamente el 4.7%
se reutiliza o se va al subsuelo. Y así la Comisión del Agua reporta que de los 653 acuíferos registrados en México, 101 están sobreexplotados y de estos se extrae el 58% de la vía subterránea. Y así calles y avenidas y de las grandes ciudades, no solamente de México, no tienen el escurrimiento y no se va directamente al subsuelo, sino a los drenajes, y esto es motivo inclusive hay veces de desgracias, sobre todo en la zona de la Sierra de Guadalupe, que está con algunas alcaldías y municipios, y así son los problemas que hay hoy en día. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, nos vamos con el reporte policíaco con Antonio de Marcelo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tenemos? Platícanos. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues con el gusto de saludarte, pues para comentarte que esta tarde pues 4 niños tuvieron que ser atendidos por el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y llevados de emergencia a un hospital, y es que sus familiares habían utilizado una anafre en una vivienda cerrada y al juntarse el monóxido de carbono y estar todas las personas en esta vivienda, pues resultaron intoxicados, principalmente estos 4 menores que tuvieron que ser llevados de emergencia y vía aérea. Y por otro lado, bueno, pues te comento que allá al norte de la ciudad, en la alcaldía de Gustavo Madero, un tráiler de caja fue arrastrado por un ferrocarril. Al parecer, pues este camión no tuvo la precaución de ver que venía pesada unidad del tren y se lo llevó. Solamente hubo personas lesionadas, no hubo pérdidas que lamentar, y además, bueno, pues tuvieron que acudir los servicios de emergencia para retirar el camión y para darle paso al pesado ferrocarril. Y los policías de Álvaro Obregón detuvieron un sujeto, y es que ese sujeto pues ingresó al baño de mujeres el día de ayer. Esos hechos ocurrieron en el parque localizado en la calle 10, esquina Batallón de San Patricio, allá en la alcaldía Álvaro Obregón. Mujeres denunciaron a la policía que el hombre pues entró con su celular, al parecer habría tomado fotografías de algunas de estas damas, y bueno, pues esto ocasionó que fuera detenido y presentado ante las autoridades, por lo que sería acusado del delito de abuso sexual. Y por otro lado, bueno, pues que te comento que ya fue liberada la zona del Hospital General, allá del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Iztacalco. Alrededor de estas pues había vehículos que se estacionaban hasta en doble fila, lo que impedía el tránsito. Ya fue limpiada esa zona por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, allá en Viaducto Río Piedad, en el tramo que comprende la calle Añil y la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Ojalá también atendieran a todas las personas que esperan afuera de los hospitales, a sus familiares, y que tienen que estar tirados ahí en la calle prácticamente y comiendo lo que pueden, pues no hay lugares en el IMSS para que esas personas puedan esperar a sus familiares. Déjame contarte además que el alcalde de Carlos Orbañanos sumó su alcaldía a la jornada, sí al desarme, sí a la paz, y bueno, pues un canje anónimo de armas de fuego por dinero en efectivo. Se trata, dijo, de mandar un mensaje de paz a los jóvenes y a los menores de edad para que no utilicen ni siquiera cuando se trate de juguetes esas cosas. Y en el Estado de México, el fin de semana conocimos el caso de 2 adolescentes que fueron atacados y fueron violentados allá en el Estado de México. Este día, vecinos de allá también del Estado de México pues se sumaron a esos reclamos a la autoridad, y es que desapareció Valentina, una niña de 10 años. Esto ocurrió, bueno, pues allá en el Estado de México, en la comunidad de San Pedro Xixtepec, en el municipio Tenango del Valle, y lo que dicen los familiares es que no quiere que se trate de otro caso como el de los 2 menores de edad que fueron encontrados sin vida el pasado fin de semana. Y finalmente te comento que la Fiscalía General de la República, a través del sistema penal acusatorio, obtuvo condena contra 11 personas detenidas que sostenían en su poder un arsenal de armas de fuego y balas, y bueno, por responsables de la comisión del delito de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo
del Ejército y las Fuerzas Armadas, pues fueron detenidos en marzo del 2022, fueron imputados y bueno, ya se obtuvo una sentencia de 18 años y 15 días de prisión para esas personas que portaban todas estas armas de fuego. Te comento que toda la información que te doy todas las tardes la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. El reporte que tenemos, Noel, esta tarde. Gracias, estimado Toño, nos saludamos mañana. Claro que sí, hasta mañana, muy buenas tardes. Y mire, también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó a 50,410 estudiantes apoyos económicos. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saluda a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el gobierno de la Ciudad de México reivindicó los ideales del movimiento del 68 cuando los estudiantes pedían salario estudiantil para poder transportarse a las universidades y escuelas. Este lunes, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de tarjetas del programa al entregar becas a universitarios y universitarias para transporte y más. En el Zócalo capitalino se reunieron alrededor de 50,410 estudiantes a quienes se les dio su apoyo de 1,500 pesos bimestrales para sus gastos de transportación. La mandataria detalló que el único requisito que deben cubrir los estudiantes es vivir en la capital del país y estudiar en escuela pública. Brugada Molina mencionó que con esa beca se tiene como objetivo reducir la tasa de deserción en las universidades y que crezca la tasa de eficiencia terminal en las universidades. Agregó que con el apoyo y la beca que se da a nivel medio superior, se redujo 3% la deserción escolar y se llevó a 15% la eficiencia terminal de las escuelas de nivel medio superior. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, nos vamos directo a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Hoy en el fútbol internacional, Inglaterra derrotó 3-0 a Letonia en Wembley en partido del grupo K de la clasificación europea para el Mundial 2026, lo que supuso la segunda victoria del técnico alemán Thomas Tuchel. Por otro lado, en el fútbol mexicano y tras la victoria de la selección mexicana en la CONCACAF Nation League, la actividad de la Liga MX se reactivará este fin de semana cuando se dispute la jornada 13 del torneo Clausura 2025. A 5 fechas de que culmine la temporada regular, América es el líder de la competencia con 27 puntos. Se encuentran en zona de calificación directa a cuarto de final, además de las Águilas, el León, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Necaxa, mientras que en play-in están Pachuca, Monterrey, Juárez y las Chivas. En el sótano de la clasificación se localizan los Xolos de Tijuana, que estrenaron técnico. Por lo pronto, este fin de semana próximo, de entre los partidos más relevantes destaca América contra Tigres el sábado 29 de marzo a las 7:05 y Guadalajara contra Cruz Azul a las 21:05. La Liga MX, por otro lado, en conjunto con Cruz Azul y los Pumas, hicieron oficial que el partido entre ambos clubes correspondiente a la jornada 14 se realizará en el Estadio Cuauhtémoc y no en el Olímpico Universitario como estaba previsto. Fue por medio de un breve comunicado que se informó que el encuentro entre estos se rejugará a las 21:10 horas. Por otro lado, en el tenis, dos de las principales estrellas favoritos en el torneo de Miami, la bielorrusa Arina Sabalenka y el alemán Alexander Zverev, aceleraron a fondo este lunes para mantenerse en la lucha por el título. Zverev, número 2 del ranking ATP, derrotó al australiano Jordan Thompson, número 37 del ranking mundial, por 7-5 y 6-4 y se metió a los octavos de final por undécima ocasión en los últimos 12 Masters 1000. Y en la WTA, que es la fase femenil, la bielorrusa Sabalenka extendió su invicto a 7 partidos frente a la local Daniel Collins, número 15 del ranking de la WTA, al imponerse por un doble 6-4 en 1 hora y 17 minutos para plantarse de esta manera en los cuartos de final. Esto es lo más relevante en deportes este día. Gracias. Así es, gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, esta tarde nos da mucho gusto saludar al ex procurador agrario Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. Él es candidato
a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido a La Neta Noticias y buenas tardes. Muchísimas gracias, don Noel, por la invitación a este extraordinario programa de La Neta Noticias, en un medio que adquiere cada vez más cobertura e importancia acústica, y le agradezco muy sinceramente esta invitación para poder conversar con su auditorio sobre este tema tan relevante de la renovación del Poder Judicial. Gracias, don Luis. Pues mire, antes de irnos de lleno a la entrevista, déjeme le platico, amigo Radio Escucha. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón es un abogado, escritor, académico y político mexicano. A lo largo de su carrera ha destacado por su labor en la promoción de políticas públicas, la defensa de los derechos agrarios y su participación en el fortalecimiento de instituciones educativas y gubernamentales. Actualmente es titular de la Unidad Jurídica de los Servicios de Salud IMSS Bienestar, un programa clave para garantizar el acceso universal a la salud en México. Anteriormente ocupó, ya lo decíamos, el cargo de procurador agrario durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024. Pues bueno, así, don Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. Gracias, pero mire, vámonos de lleno. Estamos a unos días de que se inicien las campañas para renovar el Poder Judicial. Ahora, ¿sí será en serio la honestidad de jueces, ministros y magistrados? Mire, don Noel, una demanda muy sentida por la inmensa mayoría de la población de nuestro país es la honestidad, la transparencia, el apego a derecho que tengan las personas juzgadoras, no solo del Poder Judicial de la Federación, sino sobre todo de los poderes judiciales locales. En los últimos años ha venido un deterioro constante, sostenido, que viene impactado además por la presencia del crimen organizado, que ha generado una política o una antipolítica de corrupción en funcionarios judiciales. Pero no es menos cierto y menos relevante decir que en varios niveles de la Judicatura Federal, de jueces, magistrados, en la Federación y en las entidades federativas, no son los titulares de los juzgados o de los tribunales, sino secretarios de acuerdo habilitados, quienes vienen resolviendo los asuntos sometidos a su conocimiento. Y esto hace que sea muy débil en ocasiones el soporte jurídico y que haya estas veleidades que han sido ampliamente reconocidas y criticadas por la población. Se ha buscado de diversas maneras, a través del diálogo, se buscó que hubiera posibilidades de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación para encontrar las vías de renovación, y hubo una cerrazón muy fuerte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y de su presidenta particularmente, que llevó a que tuviera que buscarse la llamada opción C, que dependió de que el voto mayoritario en más de 2/3 partes para la renovación del Poder Legislativo modificara la composición de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y fue un aval de la ciudadanía para llevar a cabo una reforma a la Constitución que permitió que sea a través del voto directo, popular, democrático, como se vayan a elegir las personas juzgadoras. Pero este proceso de renovación no es un acto demagógico o populista, como algunos han pretendido descalificarlo. Quienes estamos participando fuimos sujetos a un riguroso análisis. Primero, de conocimientos, de experiencia documentada y certificada. Segundo, con la elaboración de un ensayo. Tercero, con la participación en una audiencia pública donde fuimos interrogados para acreditar el conocimiento y la solvencia. Pero además se nos requirió que acreditáramos esta condición de idoneidad y de honestidad y de conocimiento. Así que hay una base de garantía para un primer paso. Yo le comentaba hace un momento que la elección no va a resolver de manera inmediata y mágica todos los problemas de justicia, pero va a sentar las bases para una transformación en la cual tiene que contabilizarse una política judicial
de capacitación, de fijación de precedentes. Tenemos que ir resolviendo los asuntos en términos de su relevancia, de su importancia, y que esto vaya sirviendo para hacer una guía a los juzgadores en relación a saber cuál es el criterio adecuado que debe establecerse al dictar resoluciones. Así que la capacitación y el sometimiento a prueba constante de su capacidad y de su honestidad va a ser elemento que garantice que este proceso sea exitoso. Al lado de que se elijan ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de colegiados, de jueces de distrito, se va a elegir un tribunal de disciplina que conocerá de las faltas que se les atribuyan a las personas juzgadoras, de una manera también transparente y pública, para que puedan ser sancionados aquellos que cometan errores que tienen trascendencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. La impartición de justicia impacta cosas muy sensibles del hombre y la mujer de la calle: la pensión alimenticia, la violencia doméstica, las sucesiones, la fijación de las garantías sobre la propiedad y el patrimonio. Entonces, todos estos elementos que hacen de la vida cotidiana del ciudadano la necesidad de garantizar sus derechos es una obligación y una atribución fundamental del Poder Judicial, al cual la ciudadanía debe tener confianza y acudir con la plena garantía de que sus demandas serán satisfechas. Don Luis, contarle, después de esta elección tan importante para la vida política de México en impartición de justicia, ¿cree que después habrá una verdadera democracia en su conjunto dentro del Poder Judicial de la Federación? Es un proceso. La democracia tiene que estar fijada y regida con normas muy precisas y fundarse en relación a la selección de quienes ocupen los cargos de responsabilidad en el conocimiento y en la evaluación permanente. Preguntarle, la verdad es que en provincia la gente está un poco inquieta siempre, porque pues siempre que pide justicia es la última que se le toma en cuenta. Con esta nueva reforma, con esta nueva elección, la justicia llegará hasta los rincones más alejados del país. Mire, son dos elementos. Primero, los poderes judiciales de las entidades federativas son los que conocen de aquellos asuntos de manera inmediata más sensibles a la población. En la materia civil, todos los asuntos patrimoniales; en los familiares, los que tienen que ver justamente en las relaciones de matrimonio de los hijos; en la parte penal, evidentemente, todos los delitos del orden común, el robo, el asalto, el homicidio. Y esto es lo que la población cotidianamente enfrenta. No es solamente la impartición de justicia, tenemos que pensar en un sistema de justicia, pero cuya punta dominante de atracción y de transformación va a ser el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales, y de ahí ir avanzando en la transformación y modernización del sistema de justicia y de los sistemas de justicia en cada entidad federativa. Yo creo que la ciudadanía, los mexicanos, estamos ávidos de que cuando vayas a una institución de impartición de justicia, pues se te haga justicia, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, muy criticable el sistema en el Poder Judicial de la Federación, porque pues bueno, pareciera que era nada más para algunos, ¿no? Ahora sí va a ser pareja la justicia después de esta elección. ¿Cómo se ve? No solo pareja. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de justicia es el excesivo formalismo. Se ha vuelto un elemento sacramental en que para el común de la gente no es accesible cuáles son las fórmulas a través de las cuales tiene que pedir justicia, y esto ha generado también un espacio de la participación, en muchos casos no con la suficiencia, honestidad y profesionalismo de los litigantes. Pero requerimos ante todo un poder judicial que sepa escuchar, atento, y el elemento democrático es su cercanía. El juez tiene que establecer las medidas para tener la audiencia directa, donde puede escuchar de manera precisa, sin cortapisas, sin intermediarios, lo que la ciudadanía quiere.
Este creo que es el primer elemento de democratización que tiene que demostrarse. Es cierto, va a requerir esto mucho más horas de trabajo por parte de los jueces, pero la impartición de justicia es una vocación que tiene que cumplirse con lealtad y a cabalidad. Don Luis, por último, en 30 segundos, platíqueme, ¿qué visión debe tener alguien que aspira al Poder Judicial de la Federación? Debe tener una profunda vocación democrática, un apego a derecho y con un respeto a las instituciones con las cuales se ha formado nuestro país y una visión de futuro del cambio que queremos. Pues bueno, amigo radioescucha, ya escuchó usted a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. Él es candidato a ministro de la Suprema de Justicia de la Nación. Don Luis, dejamos los micrófonos abiertos para seguir platicando próximamente. Muchísimas gracias, don Noel. Le agradezco de veras con mucho sentimiento esta oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias, don Luis. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.